una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntando qué fue de la vida, vienen cielos, vienen fuegos. Este próximo jueves 25 de agosto se estará celebrando un nuevo día del Comité de Base del Frente Amplio. Una jornada intensa donde miles de militantes se juntan, discuten y festejan en cada rincón del territorio nacional. Es el día más importante del año para las y los frenteamplistas, ese en el que se reivindica su identidad. Es en el comité, la herramienta fundamental de la estructura partidaria que le permite al Frente Amplio ser único en el mundo y por sobre todas las cosas permite una acción permanente, cercana, inmediata en cada realidad nacional. Este año la consigna es el Frente Amplio por el Uruguay. Se enmarca en un proceso de cercanía de la estructura partidaria a las organizaciones sociales de todo el país bajo el programa El Frente Amplio te escucha, un ciclo de jornadas y entrevistas por departamento que busca acercar las inquietudes y reclamos sociales a la fuerza política. Ciclo que viene a continuación el proceso comenzando con la recolección de firmas y el referéndum, consolidando el bloque político y social que constituya las bases para un nuevo gobierno de izquierda en el Uruguay, para reconstruir el Uruguay, salvar la honda crisis que atraviesa y abrir nuevos horizontes a la vida nacional. Esta última frase resumía la declaración que un 25 de agosto, pero de 1971, el Frente Amplio exponía a la ciudadanía, dando comienzo a este día que año a año busca mantener la esperanza de la transformación social. Pero el 25 de agosto también se conmemora otro aniversario, el de la Unión de Juventudes Comunistas, la organización juvenil del Partido Comunista del Uruguay, que viera la luz en el año 1955 a raíz de las acciones preparatorias al 16 Congreso de nuestro partido. Organización que tiene en su historia la historia misma de la lucha del pueblo uruguayo todo, y que en este año, en este año, en su 67 aniversario, nuevamente la encuentra en la calle, organizando a los estudiantes en la defensa de la educación pública, contra los recortes presupuestarios, militando en las ollas populares para dar de comer a los más necesitados, construyendo desde los sindicatos, desde los movimientos feministas, en cada organización social, estando en definitiva al servicio del pueblo, organizando a las y los jóvenes en cada rincón del país, como ayer lo hicieron Liber, Hugo, Susana, para cambiar todo aquello que daba de ser cambiado. Viene un tango en un estuche de Malbón a llorar porque ha perdido una ciudad. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Buen mediodía, amigos. ¿Qué tal la audiencia? Hoy tenemos una baja importantísima que es la presencia habitual de Daniel Almeida, que le mandamos un abrazo muy grande, que nos dejó haciendo algunas tareas que andamos por ahí. Exactamente, le mandamos un abrazo acá a Daniel y le damos la bienvenida a todos los escuchas. Agregamos también un abrazo enorme a Noé, que la estamos extrañando, a Su, que tenemos acá en el estudio, y el conjunto de compañeros que en realidad participan de esta planificación y que a veces no se nombran. Y un saludo especial que me estaba acordando en la mañana de hoy al taller de propaganda del Partido Comunista del Uruguay, que suele escucharnos habitualmente. Todas las programaciones, exactamente, le mandamos un saludo también por parte mía. Y saludamos a Fede Lima, como siempre, que sin él... En los controles, como dice Daniel. Esto no sería posible. Bueno, si les parece, vamos a la tan necesitada y demandada columna de Apuntes de la Historia, hoy con el tema de... Hoy estamos con el tema de la creación del Frente Amplio, pero vamos a escuchar un poquito una canción antes de arrancar. Buenísimo. Bien. Dale, Fede. Ya son demasiados que la pasen mal. Hemos dicho basta, echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar.
sociedad. Hemos dicho basta. Bueno, León, estamos contigo. Bueno, muy buen mediodía para toda la audiencia. Hoy estamos con un equipo de emergencia, pero Prácticamente. con este equipo no perdemos en ningún lado. Bueno, estábamos escuchando a Dean Reed. No sé si lo conoces, Adrián, Bien, María sí. José. Sí, yo me Sí, estaba sí. recordando en los camiones de la 1001 ahí cuando hacíamos las caravanas allá en Florida. Claro, mira. Con esas canciones. pero lo conocen un poco más allá de esta canción No, puntualmente. yo personalmente no, así Yo- que ilustranos. Sí, hoy Como siempre, ilustranos. Hoy de mañana cuando estaba viendo qué canción podíamos pasar, me acordé de aquella famosa No nos moverán, que lo más No, no, esa no, misma, no moverán que los el compañeros que- más experientes Es cierto. la conocen porque la cantaban en la campaña del 71, y buscándola me encontré con el LP. El LP es un disco con un EP, EP. que es un disco simple, chiquito, de pasta, de 2 canciones, en el cual que edita el Frente Amplio en 1971 con la participación de Dean Reed. Y Dean Reed era un cantante norteamericano, un cantante de rock and roll, Ajá. de esos, tipo una onda Elvis Presley, que no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, pero tuvo mucho éxito en América Latina. Bien. Este buen hombre se viene a viene a hacer una gira por Perú, porque además era actor de telenovelas y no sé qué, y se queda a vivir en Chile. Y ahí Ujú. conoce a Víctor Jara y a un montón de cantantes de izquierda, Mira. y ahí toma las ideas del movimiento latinoamericano y del marxismo, y bueno, y dedica el resto de su carrera a cantar canciones revolucionarias, entre ellas las dos, Hemos dicho basta y No nos moverán, que está sonando ahora de cortina, para el Frente Amplio en 1971. Impresionante. Hasta La el verdad día, que- hasta su muerte, murió en la República Democrática Alemana a fines de los años 80. Bueno, Impresionante. buena previa La verdad que para, sí, para la noche de la nostalgia, ahora que se vienen las Y para las canciones. cosas que se vienen ahora, Y ¿no? lo- Que ha todo lo pasado que esta se viene, semana, lo que exactamente. tenemos para anunciar hoy también. Por supuesto, y la columna de hoy, dentro del proceso de unidad del pueblo uruguayo, quedaba lo más importante, que era la creación del Frente Amplio, la cristalización de ese intento de unidad de toda la izquierda sin exclusiones que venía desde los años 50, pero que se venía tratando de cristalizar a partir de la elección del 62, la creación del Fidel, recuerdan que lo Ajá. hablamos en columnas anteriores. Sí. Y bueno, en todo el proceso de los 60, en ese proceso de la crisis estructural de los 60, se fueron dando pasos para poder concretar la creación del Frente Amplio. Tenemos que recordar que en las elecciones de 1966 hubo una reforma constitucional, se pasa del sistema colegiado a un sistema presidencialista, Ujú. y triunfa nuevamente, vuelve a triunfar, porque había perdido las elecciones el Partido Colorado, con la fórmula Gestido-Pacheco. Bien. En el 1967, los 100 primeros días del gobierno de Gestido tienden a llevar adelante una política de corte desarrollista o una vuelta a los enunciados del nacional reformismo previos al triunfo de la coalición Herrero-Ruralista en el 59. La cuestión es, en el 58, perdón. La cuestión es que esta política desarrollista del gobierno de Gestido solo dura 100 días, y en octubre del 67 Gestido decreta medidas prontas de seguridad, lo que tiene como consecuencia la detención de los dirigentes de la CNT, la censura de la prensa, Ni más ni y hay menos, un cambio de posicionamiento del gobierno y una vuelta a los parámetros del Fondo Monetario Internacional. Bien. Por esta acción y este giro en el gobierno renuncia de gran parte del gabinete vinculado al ala izquierda del Partido Colorado, sobre todo recordemos a Selmar Michelini, Alvarro Bayo y otras personalidades que rompen con el gobierno y posteriormente van a romper con el Partido Colorado y van a formar parte de los grupos que van a formar el frente. Bien. Tenemos que recordar que a partir, en diciembre muere Gestido y asume Pacheco, y había una crisis financiera tan profunda que la inflación anual superaba el 100%. Impresionante, ¿no? O sea, si un kilo de yerba hoy cuesta 200 pesos, mañana, el año que viene cuesta 400. O sea, estamos con una inflación. O sea, si hoy está complicado, imagínense en ese momento.
Bueno, recordemos rápidamente, Pacheco asume ilegalizando a gran parte de la izquierda, por aquello de la postura en la conferencia de Olas, clausura medios opositores y gobierna durante todo el periodo por medidas prontas de seguridad. Lo que quiere decir que eliminaba las garantías individuales de las personas, estaba limitado el derecho a reunión, a huelga, a esto, lo otro. Uh-huh. En este periodo, en este momento también se dan cambios a la interna de las Fuerzas Armadas y hay muchos militares que piden el pase a retiro porque no están de acuerdo con salir a reprimir al pueblo. Uno de ellos, el general Serén. Significativo, ¿no? Sí, en este momento, esta previa, o sea, 67, 68, 69, 70 y un montón de militares constitucionalistas. Los constitucionalistas era una vieja tradición desde el golpe de Estado de Terra, que se habían posicionado en contra del golpe, y bueno, van abandonando las Fuerzas Armadas, van pidiendo el pase a retiro, y van a empezar a formar este primer bloque opositor que se empieza a crear en 1968 con el Movimiento de Defensa de las Libertades y la Soberanía, uh-huh. el cual era como una mesa de negociación para la unidad, generar un bloque opositor de izquierda al gobierno de Pacheco y ser una alternativa real de gobierno en el Uruguay. Si bien fue muy importante este movimiento, no pudo cristalizar en el 68, sin embargo ya dejó abierta el camino para la creación del Frente Amplio. En el 70 hay un llamamiento a conformar un frente opositor y acá sí se empieza a cristalizar la unidad sin exclusiones de la izquierda. Adhieren, entre otros, a este llamamiento el Partido Demócrata Cristiano, el Comité Ejecutivo de la Lista 99, o sea, la lista de Selmar Michelini, que ya se había retirado del Partido Colorado, el Movimiento Socialista, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Movimiento Blanco, Popular y Progresista, el Partido Comunista a través de su 20 Congreso y el Partido Socialista. El objetivo, o sea, este llamado tenía como objetivo generar una coalición que trascendiera el mero acuerdo electoral para presentarse a la elección del 71. Qué importante esto, ¿no? Sí, de tener tan diferentes posturas iniciales, cómo podían llegar a tener un acuerdo que trascendiera lo electoral, ¿no? Tenemos que pensar que esto es si nos ponemos a ver los antecedentes de la creación de un frente, uh-huh. Tenemos que ir al año 35. Por los primeros intentos de generar un frente popular frente a la dictadura de Terra. Y después tenemos todos los años, a partir del 55 hasta el 70, intentos sucesivos, pero siempre habían algunas diferencias que respondían más a viejos resquemores o cuestiones pasadas que a diferencias de fondo. Sí, no, había diferencias ideológicas claramente, pero... el pachequismo, y esto lo hablábamos la otra vuelta con un compañero, el pachequismo fue tan brutal que limó todas las diferencias que pudieran tener los sectores de la izquierda. Por oposición. Por oposición. Claro. O sea, aquello que yo creo que comenté el programa pasado, de la unidad se hizo a palo, uh-huh. por aquello de los palos. La unidad se forjó en las luchas en la calle. Concreto. En las luchas y en la represión. Fue un factor determinante para que terminaran de cristalizar, o sea, se terminaran de superar todas esas viejas diferencias y pudieran ver aquello que unía y sigue uniendo hasta el día de hoy a todos estos sectores. Entonces, el 20 Congreso del PSU decía, todavía se hablaba de un frente opositor, no se hablaba de Frente Amplio, o un Frente Amplio de oposición, ajá. que decía que no será, por tanto, una coalición formada con ocasional finalidad electoral, sino un auténtico movimiento popular, relacionado en la vida diaria con toda la lucha de la clase obrera y el pueblo, en la que deberá basarse para lograr sus objetivos de transformaciones sociales y políticas. Esto es lo que decía el informe del 20 Congreso del PSU. Uh-huh. Ya si tienen la oportunidad de leerlo, está en la página del PSU, léanlo porque es un documento muy importante y que explica muy bien parte de este proceso. www.psu.org, ¿verdad? Sí, es fácil de encontrar. Sí, la parte de congresos, y ahí está el 20 Congreso del PSU del 70. Y otras publicaciones que son interesantes. También. Acoto. Revista Estudios, por ejemplo. Revista Estudios está completa, de un montón de material muy importante. Pero entonces estamos que y el 20 Congreso del partido lo que habla es que por primera vez en la historia del Uruguay
la izquierda es una opción de gobierno real. Claro. O sea, Claro. por primera vez, o sea, independientemente de lo que pasara en la elección del 71, esta coalición que se estaba formando tenía la capacidad de disputarle el gobierno a las clases dominantes. Y es por esto que se recuerda la charla anterior que los servicios de inteligencia yanquis en Uruguay estaban tratando de romper esta unidad por todos los medios porque veían que era un triunfo inminente, no en el 71, sino en el 76. Interesante eso que vos Sí. planteabas ahora, ¿no? Con esos dos elementos. Uno, que trasciende lo electoral, porque en realidad tiene carácter programático, y lo Sí. otro es que plantea una discusión sobre clases, de una u otra forma, ¿no? Sí, y además hay una cuestión bien importante, que es lo Ujú. que diferencia a esta coalición de otras coaliciones que han existido a lo largo y ancho de la historia, que es un programa común, porque conocemos, hay coaliciones, las que gobiernan hoy no Claro. tenían un programa, se juntaron a ver qué... Se juntaron para Claro, digo, lograr para ver cómo justamente se ordenaban. Exacto. Pero- Eso sí es electoral. Pero es Claro. válido también. Claro. Pero lo que se estaba creando acá no era una coalición, sino un verdadero partido. Ujú. Un partido de partidos. Entonces, el programa común, un programa de soluciones que recogía mucho de lo que había sido el programa de soluciones a la crisis del primer Congreso del Pueblo del 65, y además tenía como otra característica que cada uno de los sectores que conformaban este nuevo frente mantenían su propia forma de organización y su propio perfil ideológico. Ujú. O sea, que cada uno de los sectores mantenía su identidad intacta, nada más que iban a formar parte de algo mayor. Qué interesante eso como Sí. expresión de la democracia, ¿no? Claro. Una forma diferente a la que se venía trabajando con una nueva conformación. Sí. La verdad que interesante. Y hay otra cuestión A ver. muy importante, que o sea, hoy podría parecer secundario, pero es central en este momento. El programa común, que ya lo hablamos, Ujú. el candidato único, Candidato único. porque recordemos las elecciones previas a la reforma del 96, los partidos podían presentar infinidad de candidatos y uno podía votar a Michelini en el Partido Colorado y terminar votando a Pacheco porque los votos de Claro. Michelini se sumaban con los de Pacheco, que fue el que... a los de Gestido, en O realidad. sea, directamente no votabas al que vos querías. Claro, O no quedaba el que se lo vos votabas. Se lo consideraba una estafa al Claro. electorado. Entonces, Claro. el tener un candidato único era como una cuestión también de marcar diferencias con el resto de los partidos tradicionales. Eso desde esta visión de la izquierda, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Y otra de las cuestiones más importantes, que es lo que lo hace, lo decía el editorial, lo que hace único al Frente Amplio, es la creación de los comités de base como centros de acción política concreta en cada territorio y donde convergen los militantes de cada uno de estos sectores e independientes y acuerdan, más allá de las diferencias notorias que hay entre unos y otros, acuerdan acciones concretas en los territorios. La creación de los comités de base tuvo tanta fuerza que hizo temer a las clases dominantes que efectivamente el Frente Amplio podía ganar incluso en el 71 la Intendencia de Montevideo. Claro. Y esto es una cuestión que la vez pasada hablaba una historiadora que decía el espíritu frente amplista. Ujú. El espíritu frente amplista se refería a ese entusiasmo popular que superó las expectativas del dirigente más optimista. Claro. Que el espíritu de la gente, del pueblo trabajador, desbordó cualquier acuerdo que pudiera haber entre sectores y generó un propio movimiento más allá de esta elección, o sea, de esta coalición para la elección del 71, y termina de confirmar eso de que el Frente Amplio nacía para ser un partido político más, y no una mera coalición circunstancial para ganar una elección. Clarísimo. Un elemento que es interesante de lo que vos planteás es cómo no solo podías estar sectorizado, ¿no? O sea, de un sector, de alguna agrupación, sino como simple ciudadano, vecino de Montevideo, vos podías acercarte al comité de base, participar de las discusiones, elegir, generar otra forma mucho más popular de democracia. Sí, ¿no? puede hasta el día de hoy. Puede hasta el día de hoy, Es exacto. una estructura que se mantiene Sí, claro, claro. en el tiempo. Me refería a esa parte inicial, ¿no? Sí, Sí, pero sí, que eso, la creación de los comités de base es lo que lo hace diferente.
Claro. Sí, porque está justamente la palabra lo dice, ¿no? Participan las bases, es decir, está Lo que la llamamos gente las bases, pudiendo ¿no? opinar y no simplemente opinar los que pertenecen a un sector que ya van como de alguna manera con la discusión. Claro, yo me acuerdo de su sector. cuando empecé a militar acá en Montevideo, en el Comité Otorgués, allá la coordinadora Q, había una frase de Seregni que decía: sin los comités de base, el Frente Amplio no sería otra cosa que una juxtaposición de partidos. Genial. O sea, el comité buena de base síntesis, ¿no? o sea, podemos decir, son la unión de todos los partidos y movimientos políticos de izquierda y los escindidos de los partidos tradicionales, y lo que aglutina a todo esto son las bases frente amplistas que se reúnen, discuten y llevan adelante acciones políticas concretas en cada territorio. Es como si nos aventuráramos a decir que el Frente Amplio es más que la suma de las partes. Exactamente. ¿No? No, porque es más que la suma de las partes, porque si sumamos las partes, si agarramos la elección del 66 y sumamos las partes, hubiese votado menos que votaron menos que lo que votó después. Claro. Sí. Si sumamos todo, el PDC, el Fidel, Partido Socialista, el 99 y otros sectores chicos del Partido Nacional, hubiesen votado menos que lo que votó en el 71. Y bueno, y finalmente, Tampoco esto tiene ya- desperdicio, perdón, León, el discurso de justamente de Seregni en la creación de los comités de base, que también está colgado en uno de los populares de la época, ¿no? Sí, Sí, exacto. sí. Bueno, ya conocemos cómo termina esta historia. En la elección del 71 triunfa de vuelta el Partido Colorado y el Frente Amplio saca un 18,5%, lo cual podría parecer poco al día de hoy, Claro. pero fue un cimbronazo. Y recordemos, atado a lo que hablábamos el programa pasado, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, o sea, los servicios de inteligencia locales y la embajada norteamericana veían con extrema preocupación la creación de esta coalición, de este partido, que identificaron rápidamente que no era una mera coalición Claro. para las elecciones. Y por lo tanto, había dos formas, ¿se acuerdan que hablábamos? sí. O dividimos al Frente Amplio, o se da un golpe de Estado y se soluciona el problema antes. Y Claro. bueno, lamentablemente fue como terminó esa primera parte de la historia, que por supuesto no fue un quiebre, sino que después continuó la lucha Claro. de otras formas, y ya lo hablamos en otros programas. ¿Cómo no? Bueno, Bueno, siempre nos Qué quedamos interesante. con ganas de, Sí, ¿no, Majo? sí, De escuchar sí, un poco es más. como ir a una clase de liceo. Sí, sí, más agradable Ay, todavía. nos hace sentir, claro, jóvenes todavía. Sí, nos han comentado algunos compañeros y compañeras que les resulta. Que son muy ilustrativas. Son muy hinchas de esta parte. Bien, Bueno, y recordarles, si te parece, Sí, Adrián, dale. que tenemos también el sorteo del libro, recordar el sorteo del libro, que el libro es En algún lugar de la mente, de Richard Quiroga, que la gente participe, de que participen, de que nos escriban, y principalmente le vamos a pasar el número de teléfono Por favor. para que participe la mayor cantidad posible, así lo hacemos más extensivo. bien despacito así queda claro. Número de teléfono, Dale. 092 41 1001. Muy Estamos bien. convocando a que manden un mensajito para poder participar del sorteo del libro En algún lugar de la mente, de Richard Quiroga, que también agregar de que es un libro donado Sí, sí. por esta persona. ¿Por el mismo autor? Por el mismo autor. Ajá. Y recordar que el primer martes, ¿no?, del mes próximo de septiembre se va a realizar el sorteo acá en al aire. En los estudios. al aire, digamos, no sabía cómo decirlo. Con la productora que filma, para que vean que hay Con transparencia. Susana, que hace la filmación correspondiente y verifica que todo esté en orden. Que Así todo esté en bien. orden. El contralor. Sí. Tan Vamos, si les parece, a una... Bueno, bien, me cambiaron el repertorio, perdón. Vamos a las noticias de la Intendencia de Montevideo. De la primera de ellas, de una selección que hicimos. Desde la comuna se presentó el plan de obras que comprende a áreas movilidad, desarrollo urbano y ambiental. Este plan se llama Montevideo se adelanta. La Intendencia de Montevideo lanzó el plan Montevideo se adelanta, vale la redundancia. Se trata de un plan de obras de movilidad, ambiente y diseño urbano en donde se busca fomentar el nacimiento del empleo mediante la inversión y creación de nueva infraestructura de la ciudad. Durante la jornada del 18 de agosto pasado se llevó adelante la presentación por medio de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Desde la comuna se ejecutarán importantes obras en la ciudad para el próximo año que serán financiadas
con un crédito a corto plazo. Y hago la pausa. El repago se realizará en junio del 2025, y hago la pausa, no implicará deuda. Este es un elemento importante. La iniciativa permitirá, además de generar nuevas infraestructuras en Montevideo, crear fuentes de empleo. Y a modo de resumen, con la frase con que cerró la intervención la intendenta de Montevideo: queremos que Montevideo tenga lo que se merece y que también tenga trabajo. Muy bien, y continúan las actividades por el mes de la fotografía. Recuerdan que estuvimos en el programa 65 con Recordamos. Daniel Sosa, el director del Centro de Fotografía de Es Montevideo. verdad que nos Sí. ilustró Qué sobre bien, cosas sí. muy interesantes. Informó de qué se trataba, justamente. Exactamente. Y bueno, los sábados 20 y 27 de agosto continúan las actividades para todo público en el edificio sede del Centro de Fotografía de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo, con motivo del mes de la fotografía. Recordemos que el local del CDF se encuentra en 18 de julio 885 a una cuadra de la Plaza Independencia, y los invitamos a toda la audiencia a concurrir. Ya si escucharon el programa 65, Exacto, recordarán que el acervo que tiene el Centro de Fotografía de Montevideo data de fines del siglo XIX y del siglo XX, y es muy interesante poder encontrar, ver a veces fotos de cómo era la ciudad hace no tanto y hace mucho tiempo atrás también. Además, dentro de estas fotos, recordar que hace poco menos de un mes se liberaron 1.200 y pico de fotos pertenecientes a la colección del Popular, Exacto, que se pueden ver en la página web del Centro de Fotografía de Montevideo. Así Muy que bien. recordamos, sábado 20 y 27 de agosto, las actividades del mes de la fotografía en el Centro de Fotografía de Montevideo. Sugiero con énfasis que el público que nos escucha entre a la página de la Intendencia, entre a la página en particular que tiene el Centro de Fotografía, porque es muy rico el acervo que se puede consultar en forma online, y a su vez por el conjunto de actividades que hay de formación en fotografía, difusión. Realmente es un paseo que, si alguien quiere hacer, vale la pena realizar. Sí, y con Recomiendo. información interesante también para los chiquilines del liceo, Sí, ¿no? sí, Ahí calificada. en lo que es la historia y eso. Bueno, a mí me tocó lo de los jóvenes hoy Bueno, nuevamente. buenísimo. Movida Joven, explicar un poquito que es un evento multidisciplinario organizado también por la Intendencia de Montevideo, que anualmente convoca a jóvenes de todo el país a participar en diversas propuestas artísticas. A través de esta movida joven se busca generar un ámbito de encuentro y formación que fomente la difusión de diversas expresiones artísticas y la amplitud de propuestas también, promocionando su presentación en distintos escenarios de la ciudad. El objetivo justamente es incentivar la creatividad de los jóvenes y de las jóvenes, brindándoles una oportunidad de intercambio y aprendizaje en espacios colectivos para el desarrollo de sus talentos y habilidades en las disciplinas de su interés. Recordemos acá. Nuevamente, exactamente, hasta el miércoles 31 de agosto se extiende el plazo de las inscripciones para esta movida. Y recordar también que estuvo Santiago Lanza, el director justamente de esta parte del trabajo de la Intendencia, acá con nosotros, explicándonos y contándonos en aquella oportunidad cómo se daban este tipo de eventos. Así que bueno, continuemos. Tenemos para cierre de esta primera parte el próximo 24 de agosto, Noche de la Nostalgia. Operativo especial por la Noche de la Nostalgia. Para los nostálgicos. La Intendencia desarrollará un amplio operativo de prevención durante la Noche de la Nostalgia. Los controles abarcarán circulación vehicular, limpieza, habilitación de locales y eventos. Recordemos que si bebe, no conduzca. No se conduce. Y No se nostalgiar conduce. cosas buenas, como lo Y que estamos nostalgiar haciendo cosas ahora, que es buenas. justamente el día de la Exactamente. creación de los comités de base. Exactamente, más que nostalgia, ¿no? Y bueno, vamos a otras noticias. Bueno, tenemos la intervención mural de la fachada del Comité por la Vuelta, junto a Crescencio Cobo, que es un muralista chileno referente del muralismo social. Va a ser el sábado 27
de agosto a las 9:30 horas en Arequita 2199, esquina Martín García. Y convoca el encuentro 18 de agosto, brigada 18 de agosto, en el comité por la vuelta. Bien, complementamos, Majo, la información. Bueno, invitación, conversatorio, arte, militancia y territorio. Contaremos con la presencia de Crescencio Cobo, muralista chileno, fundador de la Brigada Ramona Parra, referentes del muralismo latinoamericano. En esta actividad, que es una actividad en el marco de la cultura, los entes de la cultura convocan, van a participar Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, Gabriela Iribarren, que es de Cultura, presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, Gustavo Valdomiro, Pablo Lolo Bentancur y Romina Rodríguez Paulet. Moderan Raquel Diana y Gerardo Bleyer. Esto va a ser en la Huella de Sereñi el día 26 de agosto a las 19:30. Vale la pena participar, sí. Sin duda, sin duda. Me gusta esto de la cultura inmersa justamente en esto de la política. Sí, porque aparte hay que conocer el trabajo de este muralista muy reconocido a nivel internacional, no solo latinoamericano y en Chile. Vale la pena, tenemos la oportunidad doble de poder estar en una instancia de este tipo de carácter de difusión y cultural, poder discutir, conversar con él y a su vez verlo actuar, verlo pintar. No es una cuestión menor, la verdad que es una buena oportunidad. Bien. Bueno, ahora vamos a una noticia que no es tan linda como estas, pero que es igual de combativa. Hay que decirla. Dice, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve, las ocupaciones y medidas gremiales continúan en varios puntos del país. Centros de estudios ocupados por estudiantes y docentes, anuncio de paro en secundaria, auto y formación docente, muestra una continua movilización en la política pública. Muy bien. Yo tengo acá todos a la marcha, no sé si nos da el tiempo, estoy como de espaldas al reloj, sí, vamos. Pero ante el ajuste presupuestal, pedagógico y de derechos, ante el avasallamiento de todos los espacios de negociación y participación, en respaldo al movimiento estudiantil y sus conmovedoras movilizaciones a lo largo de todo el país, marcha desde la explanada de Udelar hasta ANEP, que es en Colonia y Libertador. La marcha a las 17 horas se concentra en la explanada de Udelar. A las 17:30, marcha por 18 de julio hacia la ANEP y a las 18:30 tendremos oratoria. Esto será el día 23. Hoy, en el día de hoy, a partir de las 17 horas en la explanada de la Udelar. Bien, para complementar, en el marco de las movilizaciones que se vienen desarrollando en el área de la formación docente, así como también en los gremios estudiantiles, la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza del Uruguay, CESEU, resolvió realizar un paro general para este martes, con concentración a partir de las 17 horas en la plenaria de la Universidad de la República. Posteriormente, desde allí se marchará hasta la sede del CODICEN, ubicada en Avenida Libertador y Colonia. Bueno, y antes de irnos a la pausa, hacer una breve invitación. A 60 años de la edición de Problemas de una Revolución Continental, la Fundación Rodney Arismendi realizará una segunda charla en este ciclo, titulada Revolución y Contrarrevolución en América Latina. Va a ser el martes próximo, martes 30 de agosto, 19:30 horas, y se participa presencialmente, eso anotándose previamente o previa inscripción al 098-784-305. ¿Repetilo de vuelta? 098-784-305. Bien. Ahí escriben para inscribirse para presencial, y si no, podrán participar vía Zoom. Porque tenemos los cupos limitados ahí, ¿verdad? Cupos limitados, bien. Hay unos 30 cupos, vamos bastante bien, algunos quedan todavía. Bien. La hora, si no, perdón, León. 19:30 horas, bien. Y si no, por Zoom. Por Zoom. Bárbaro. Lo volvemos a recordar el martes que viene. Perfecto. Exactamente. Lo incluimos el martes que viene. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias. Bueno, ya estamos en la segunda parte, la parte tan esperada por nosotros tres, por lo menos, o cuatro.
Y por toda la audiencia. Y por toda la audiencia, sin lugar a dudas. Bueno, hoy tenemos en esta segunda parte a la profesora Ana Olivera, diputada de la República. Y podría agregar muchas cosas más, pero creo que con eso está bien. Intendenta. Es intendenta, ¿no? Terrible trayectoria. Exacto, creo que nos quedaría un buen rato de programa de trayectoria y sobre todo de responsabilidades asumidas, ¿no? En todo este periodo que no ha sido menor. Y que le tocó la rendición de cuentas, claro. Es decir... No, la verdad que no es poca cosa. No es poca cosa, nosotros contentísimos. Bueno, Ana, en realidad recibirte y no mucho más. En realidad teníamos 2 temas para hablar contigo, nos parecía importante por la significación, la rendición de cuentas, y ya próximo al día de los comités de base, que nos hable de los comités de base. Nosotros no te vamos a hacer en principio preguntas, así que está bien. Vos arrancá por donde quieras. Voy a arrancar por una cosa que no tiene nada que ver con ninguna de las 2 que ustedes dijeron. Bien. Y que me la sugirió escuchar a Mauricio Gual, porque mañana en la sala Idea Vilariño del Teatro Solís son los 10 años de un programa que amo, que se llama Fortalecimiento de las Artes. Ay, yo también lo amo. Y por lo tanto me sentí reconfortada primero de recibir la invitación, claro, para estar, porque es algo que tiene que ver con la construcción colectiva, no es, seguramente ahí hubo gente que tuvo una iniciativa imponente como Héctor Guido, pero tuvo una elaboración en el Consejo de Cultura que permitió que fuera lo que fue. Claro. Dicho esto, tiene que ver esto y engancha con la rendición de cuentas, porque vengo justamente, la penúltima reunión antes de venir aquí fue la evaluación en la bancada de diputados de lo que fue la rendición de cuentas, y justamente para mí una de las conclusiones más importantes que es que el trabajo colectivo siempre da resultados. Creo que un trabajo colectivo no solamente de quienes estamos, de legisladoras y legisladores, sino de un equipo de asesores imponente, que además cumplió los objetivos que la bancada se había planteado, que es lograr que el gobierno se compare consigo mismo y deje de una vez por todas de hablar de la herencia que recibió. Y por eso hay todo un trabajo que hizo nuestro equipo de analizar desde la ley de urgente consideración acá, por ejemplo, cuántas cosas urgentes hubo que ya van en la 3ª modificación. Claro. ¿No? Sí, sí. O cuántas cosas que se aprobaron de carácter urgente que no han podido implementarse. Doy 2 que eran súper importantes, como es el tema del Instituto de la Granja y como es el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, en 2 lugares totalmente distintos. Ninguno de los 2, uno comenzó a funcionar en octubre del año pasado y en mayo de este año armó el equipo, y el otro está previsto para el 2023, para dar una idea de 2 temas que eran súper urgentes. Bueno, ese trabajo que hizo el equipo de asesores de comparar con eso, de comparar con el presupuesto, es decir, y además de hacer un seguimiento de la gestión de cada una de las áreas, es decir, me parece que es un plus que tiene esta bancada, y me refiero no solo a la bancada de diputados, sino que es un equipo que asesora a senadores y diputados, claro, trabajando en conjunto. O sea que el lunes que viene hacemos el cambio de posta y nos vamos a reunir con el equipo que va a estar en presupuesto del Senado. En segundo lugar, obviamente el trabajo realizado y qué cosas logramos y qué cosas no logramos. Bueno, un trabajo de una cantidad de compañeros además alrededor, ¿verdad? De secretarías, de todo eso. Y al mismo tiempo el vínculo sin duda que tuvimos en forma permanente con las organizaciones sociales, que nos permitió también en aquellas cosas que uno puede tener legítimamente dudas, claro, equivocarse lo menos posible. Doy un ejemplo concreto, que es con el tema de la creación de la Agencia del Audiovisual y el Cine,
que en realidad escuchamos muchas voces, algunos estuvieron negociando, porque antes de la presentación no hubo ninguna negociación. Yo creo que hasta fue una sorpresa para el Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo al proceso que nosotros vimos en sala. Y también fue para el propio ministro de Industria, yo creo que lo comenté en una de las columnas, que decía que estaba de acuerdo con nosotros, que no podía estar eso en el Ministerio de Industria. Claro. Digo, para hablar de la improvisación, ¿no? Y como no hubo ninguna negociación previa, empezó la negociación a posteriori, que Cultura trae una propuesta. En realidad tuvimos tentación de hacer alguna propuesta alternativa y nosotros dijimos, no, esto tiene que ir a comisión, y el planteo nuestro que quedó estampado en el informe minoría es, esto amerita un acuerdo donde todos los actores participen. Bueno, en este caso perdimos, ¿verdad? Pero creo que la discusión que tuvimos internamente y con las organizaciones sociales nos permitió llegar a buen puerto. Por otro lado, ¿verdad? Algunas de esas cosas que te quedan atracadas. Primero que nada, toda esa insistencia de que esta fue la rendición del crecimiento, porque en realidad una semana antes la directora Bención dijo que este iba a ser un presupuesto cero, o sea, cero incremento. A la semana tenemos que es la rendición del crecimiento con la danza de los dólares. Más maravillosa del mundo. Millones de dólares que nadie, como siempre digo, para el común de los mortales hablar de 5, de 100 o de 300 es exactamente lo mismo. Pero cuando lo pones en comparación y vos decís que ellos dicen virtualmente que van a incrementar 226 millones, y vos decís, pero ¿y qué pasa con, del punto de vista fiscal son 900 los que ahorramos, del punto de vista de tener en cuenta, digamos, los salarios, las jubilaciones y los recortes que se produjeron en ANEP, en ACE, en INAU, en la propia Universidad de la República, de los más gruesos. Después vos vas analizando otros chiquitos y acá no gastaron 8 millones de dólares, ahorraron, y el otro, y todo suma, son 700 millones. Entonces, ¿dónde está el incremento? Con todo, el incremento está sobre los hombros de los trabajadores, sobre los hombros de los jubilados y de lo no hecho. 50 millones de dólares en vivienda, en vivienda, 2 años prácticamente sin ejecución en vivienda, y ahora me dicen que vamos a prácticamente trabajar sobre 120 asentamientos con el plan Avanzar, del que quiero ser específica porque no sé en qué lugar vi que salió mal y lo que señalé, y es que yo sé que es difícil explicar lo que es un fideicomiso, porque es una arquitectura financiera, pero el asunto es que vos tenés un montón de plata, que en este caso son 40 millones de dólares, y con esos 40 millones de dólares emitís deuda. Entonces, los que te compran te generan una bolsa mayor. Entonces, vos pensás que con 40 millones, lo que ellos quieren es, como es financiero, llegar a 240 millones. Y esos 240 millones son los que ponen en la cuenta, y entonces tienen, la gráfica de ellos es brutal, la de ellos mismos. Tenés que bajó todo el tema de vivienda hasta el año pasado, empezó a subir, ¿verdad? Este año va a subir en el 2023 y en el 2024 es en B. Maravilloso. Es una subida en B. O sea, en el 24 vamos a tener, es decir, el país en obra, en los asentamientos, cómo vamos a tener el crecimiento en comedores, de la alimentación. Nosotros le preguntamos al ministro Lema, ¿a usted le parece que va a haber una emergencia alimentaria en el 2024 para que haya que abrir más comedores? ¿No será necesario? No. Fue muy complejo, fue la última pregunta en la comisión que se le hizo, y en realidad con muchas cosas contestó elípticamente y diciendo, lo que pasa es que ustedes cerraron comedores. Es verdad, porque el objetivo tiene que ser que la gente coma en su casa. Claro, ese es el objetivo, es así. Por lo tanto, sí nos planteamos que no hubiera merenderos, que no hubiera comedores, desde que arrancó el Ministerio de Desarrollo Social. Como el tema de las ollas populares, no tendrían que existir tampoco. No tendrían que existir. Casi culpa del gobierno anterior. Entonces, en realidad, es decir, el planteo es ese, y por lo tanto, no es que esa plata la pusieron ni el año pasado, ni siquiera Para el 23 abren un rubro que estaba sin utilizar, y todavía casi que lo duplican para el 2024, o sea que vamos a tener
15 comedores más y alguna otra cosa vinculada con la alimentación. Solamente con Entonces, eso, claro. acá vos tenés, por lo tanto, que además de que no da respuesta a las necesidades, además que lo que dice que es de crecimiento no es, además de que algunas cosas que dice que son de crecimiento en realidad son virtuales, como lo destinado a ciencia, tecnología e innovación, además de todo eso, que es poco transparente por eso mismo, porque lo de ciencia, tecnología e innovación es el sumum de la no transparencia, ¿no? Claro. Es decir, en realidad ahí lo seguro son casi 4 millones, porque yo me equivoqué en el informe, dije 4 millones porque no había visto la versión taquigráfica donde explica el director de la ANI, en realidad que tuvieron un incremento en el pasado de 8 millones de pesos. Y esos son esos 4 millones seguros que tienen, o sea, no son incrementales. Claro. Y además de eso, los otros 10 millones son hasta 10 millones de proyectos que la ANI puede presentar, que requiere de que haya empresas, espejo, que estén decididas a implementarlo, y que son proyectos que va a aprobar el Ministerio de Economía y Finanzas con asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Claro. Y además de eso, para están terminar la condicionados. construcción de las 26 millones, hay 12 millones que son de las utilidades del Banco República. Y por lo tanto, como son de las utilidades, no pueden escribir que son 12 millones en la ley de presupuesto. Por lo tanto, Claro. también son virtuales. Digo, entonces, esto es cuando hablamos del tema de si esto es transparente o no es transparente, ¿verdad? Bueno, es una rendición donde hay muchísimos incumplimientos, sin lugar a dudas. Es una rendición donde ellos mismos se fijaron metas que no cumplieron y no se dieron cuenta y estuvieron buscando en el medio de la discusión cómo justificar que no habían cumplido las metas o metas que desaparecieron. Es decir, de todo eso es el trabajo que se realizó y de una manera bastante caótica. Y con esto termino la rendición de cuentas porque puedo hablar mucho rato de ella. Está bien, ¿eh? Estoy bien, tengo bien. Viene bien del Siempre, Parlamento, claro, ¿no? Siempre bien, está bien. Pero en realidad el último día de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda fue caótico porque ellos traían y llevaban propuestas y después las tenían que retirar, que es todo lo que tiene que ver con el proceso de los recursos para la Universidad de la República. Tremendo, ¿no? Entonces, en la comisión presentaron una propuesta que también sacaba de las utilidades del Banco República los recursos para la Audelar. A una Audelar que en estos 2 años perdió 40 millones de dólares. Exacto. ¿No? Sí, sí. Entonces, en eso de los recursos para la Audelar, queda presentado formalmente en la comisión y viene uno de los responsables del Ministerio de Economía y Finanzas a hablar con quien está a cargo del tema presupuestal del Partido Nacional y retiran la propuesta en el medio de la votación de la comisión del último día. Por lo tanto, queda abierto hacia la plenaria. Bueno, en la plenaria fue el último tema, con mucha cantidad de otros artículos que quedaron separados para votar todos al final, sustitutivos, aditivos, bueno, ¿no? Y eso culminó con esto que en realidad no se derogó el adicional del Fondo de Solidaridad, que como yo digo, no es que era patria o muerte no derogarlo. Claro. Es decir, la Universidad de la República planteó, si ustedes me dan los recursos que pierdo con esa derogación, no es Compensa. Pero no había manera de compensar y por eso no votamos la derogación, tampoco votó Cabildo Abierto en una discusión áspera, no por Cabildo, sino por la reacción que tuvo el Partido Colorado hacia Cabildo Abierto, y finalmente no se derogaron estos recursos, pero yo creo que aún no está la última palabra, la palabra dicha sobre los recursos para la Universidad de la República, como no está la última palabra dicha para el tema de la ley de medios, donde hubo una clara incidencia del presidente de la República y para que se marcaran votos, como él dijo, de quienes querían derogar y quienes no salió la derogación. Igual esa modificación del artículo 56 no cumple el efecto que Cabildo quiere, es de una amplitud compleja,
Pero bueno, esta es una discusión que sigue en el Senado, Claro. igual que sigue la de Laudelar en el Senado, ¿verdad? Y seguirá una discusión en la que no nos pondremos de acuerdo si se recortó o no se recortó en la educación en general, es decir, porque nosotros podemos demostrar, ¿verdad? Lo dice el informe en minoría, es decir, que si una maestra, grado más bajo, ¿verdad? Del primer grado, con 20 horas, dejó de ganar 2.200 y algo de pesos por mes hasta junio de este año, ahí están los ahorros, o sea, los recortes que básicamente, porque ellos mismos reconocieron que esa plata no gastada es de salarios. Entonces, ¿hubo recorte o no hubo recorte? Porque hubo algo que impidió, es decir, que hubiera ajustes por el índice de precios al consumo. Claro. ¿Hubo recorte o no hubo recorte cuando, es decir, se topió y había que ejecutar el primer año de gobierno un 15% menos todos los incisos? Entonces ahora no me digas que no hubo y que nosotros hablamos de recorte porque queremos generar un discurso. No hay ningún discurso, es la realidad. Lo de vivienda, es decir, no necesitamos más que hablar con la gente, con Fugban, un solo sorteo, ¿verdad? Entonces, realmente, sin duda, nuestra conclusión, que es que no da respuesta a las necesidades de los uruguayos, creo que es clarísima. Y por otro lado, bueno, rodeado también de una movilización vinculado con todos los temas de la educación que se están produciendo, que dan cuenta que esa tan mentada participación que hubo para toda la reforma curricular que se producirá, no es tal. No está claro, no es cierto. Pero uno parece que somos nosotros los que estamos construyendo un discurso y yo creo que la exposición de motivos y las exposiciones del gobierno, es decir, son un gran discurso lleno de palabras que se han ido vaciando cada vez más de contenido. En los minutos que me quedan, Que son muchos. son muchos, sí. Ahora, yo te escucho, Ana, y la verdad, ¿cuáles son las propuestas, es decir, para justamente abatir esta pobreza y esta desigualdad por estos resultados también que estás planteando, justamente resultados de todo lo que ha transcurrido en la rendición de cuentas? ¿Qué se espera? En Porque realidad, hay algo... bueno, yo no sé qué se espera porque no existe como objetivo la disminución de la pobreza y menos de la desigualdad, que es una palabra inexistente en boca de la coalición de gobierno, ¿no? Es decir, un plan, un proyecto, una propuesta. Y para disminuir la pobreza, con esos 66.000 personas más pobres que hay en relación al 2019, solamente eso, ¿no? Es decir, habría que seguir haciéndolo, no alcanza con tomar medidas. Se necesita un plan que dé cuenta de una acción integral de los organismos. Y la palabra integralidad y la palabra coordinación son solamente integralidad. Es una palabra. Coordinación, como me dijo el ministro Lema, y me hacía señas, con el celular me alcanza. Gabinete social, el gabinete social no es una reunión. Ayer, escuchando la interpelación en la que se decía con mucha fuerza que no habían estado obligados a entregar el pasaporte porque había un decreto que era del Frente Amplio, por supuesto, que es el culpable de todos los males, no habían tenido más remedio que cumplir el decreto. Y yo escucho al ministro Lema, porque está la versión taquigráfica, 2 veces lo dice, ¿verdad? Es decir, que no está cumpliendo con la ley. Claro. No cumple con la ley de rectoría del ministerio, no cumple con el decreto, que es un decreto de ley de creación del Gabinete Social y del Consejo de Políticas Sociales, no cumple al no reunir el Consejo de Políticas Sociales con la ley de salud mental, que dice que es el Consejo de Políticas Sociales el que hace seguimiento del cumplimiento de la ley de salud mental. Es decir, y alegremente se puso a buscar que alguien le prestara el decreto a ver si lo obligaba o no lo obligaba. No, tremendo, es ¿no? increíble, increíble. Entonces no existe un plan. Existieron medidas sueltas y además esas medidas sueltas que están vinculadas con algo que demonizaron durante 15 años, que son las transferencias monetarias. Entonces, todas las medidas que se tomaron para abatir la pobreza, nosotros las votamos todas, porque son de emergencia y cuanto peor es peor para la gente. Claro. No es eso.
No es eso de lo que estoy hablando. Ahora, si vos tenés un criterio en abril, tenés otro criterio en mayo, tenés otro criterio en octubre y vas modificando los montos, y después cuando analizás no existe la evaluación ni el monitoreo de esas políticas, y vos como evaluación decís no, la verdad que tuvieron un alto impacto, ¿y dónde está la medición de impacto? La medición de impacto no existe una planificación con estos objetivos. Difícil, Ni siquiera lo existe con la primera infancia. Porque en el caso de la primera infancia, ¿tá? Armaron toda una historia de que iba a ser una propuesta integral, no sé cuánto, no sé qué, ¿tá? Con varios ministerios, y terminaron de firmar la plata que se votó el año pasado, en mayo de este año, y la Asamblea General recibió la distribución de dinero la semana pasada. Claro. ¿Saben cuánto le tocó al Ministerio de Vivienda? No. 10 millones de pesos. 10 millones. 10 millones de pesos, de los 50 millones de dólares para los 2 años, para cada año, ¿tá? 10 millones de pesos le toca para el acompañamiento a esas familias con niños de 0 a 3 años para resolver problemas vinculados con el hacinamiento, el colecho, es decir, todas las cosas que tienen que ver con la emergencia de esos niños y esos niños. Ana, encantadísimo siempre escucharte. Pero no me dejaste hablar del 25 de agosto. Pero viste que a nosotros se nos va contigo los Pero- temas. Pero hacenos una síntesis. No, Un mensaje. ninguna un mensaje. Un mensaje. Parece Yo creo- pare de sufrir, es una palabra, ¿qué palabra nos trae la No, Santa porque Ana? aparte veíamos que estaba interesante esto, ¿no? No queríamos cortar en realidad, No, porque era está parte perfecto. del planteo general. Me parece que No, estaba está bueno. perfecto. Yo creo que este 25 de agosto es un 25 de agosto que recoge lo que hemos venido acumulando en estos años con las derrotas y con lo que ganamos. Con los logros. Y con los logros. Sí, sí. Creo que hay un empuje en todo el país, Ujú. que hay una cuota de entusiasmo que hace que cosas que parecían imposibles, porque muchas veces tenemos la tentación del no se puede, y la militancia demuestra que se puede. No hay nadie que nos digan, por ejemplo, en el Frente Amplio Te Escucha, que no quiere tener un diálogo con el Frente Amplio, más Claro. allá de que estén las antípodas, o que no sepas que votan los que están enfrente tuyo de organizaciones sociales de las más variadas. Ujú. Y todo eso ha ido generando un clima que creo que tenemos que marcar un hito en el 25 de agosto. El 25 de agosto es el día de los comités de base. Es el día de la militancia, es decir, que recorre, trilla, pelea y que ha hecho posible que, más allá de la derrota sufrida, nos planteemos avanzar. Y no avanzar pensando en que hay que dejar correr los días, sino hay que avanzar dialogando con la gente, estando con la gente, pensando y repensando cómo nuestro próximo programa además es de profundidad. Por lo tanto, un saludo para el próximo 25 de agosto y allí estaremos junto a otras y otros compañeros Militando como siempre.